de la radio. Esta es la síntesis informativa. Resumen de noticias. Muy buenos días, amigos. Damos comienzo aquí a nuestro programa Nueva Era. Con quienes habla Ireneo Marín. Y lo invitamos a compartir este espacio hasta las 10 de la mañana con entrevistas, noticias y comentarios sobre todo lo que sucede aquí en Argentina y en el mundo. Y nuestra línea de comunicación, para esto nos puede sintonizar en www.fmtiempo.net. Bueno, hay una preocupación prioritaria, digamos, que a todos nos preocupa y en cierta forma nos angustia, que es el tema del coronavirus. El coronavirus, si bien es un tipo, digamos, de gripe, una de esas cosas, pero aparentemente se desarrolló una pandemia, o sea, una epidemia mundial. Y la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, ojo que esto es muy importante, tomen precauciones y... De hecho, que bueno, China está superando la crisis justamente, digamos, por todas las cuarentenas, los aislamientos que realizó, incluso en ciudades. Ahora está sucediendo lo mismo en Italia. En Italia es un foco muy preocupante y muy importante, donde han muerto mucha gente y bueno, y después hay otros países en Europa. Se habló de Brasil, que digamos parece que había un ministro del gabinete que tenía coronavirus y se decía que Bolsonaro podía tener coronavirus y que había estado con Trump. Bueno, más o menos este entramado es lo que está sucediendo en el común de nosotros. Si hay alguien que tiene coronavirus y no se da cuenta, puede contagiar a los que están cerca. Por eso es muy importante el tema de cuando uno estornuda, hacerlo en el codo, con el codo digamos doblado así, ¿no? Y tratar de no saludar como saludamos habitualmente con un beso o algo y tratar de evitar todo tipo de contacto. Ya hay 34 infectados aquí en la Argentina y dos muertos. Pero bueno, las personas que fallecieron también tenían otras complicaciones, así que hay que tener mucho cuidado. La prevención es lo más importante. Así que bueno, tratemos de evitar esas reuniones, tratemos de evitar, digamos, juntarnos con gente que, digamos, no es de la familia, en restaurante y todas esas cosas. Bueno, en la medida que nosotros hagamos un tipo de prevención, bueno, eso vamos a lograrlo. O sea, todo el mundo sabe qué hacer con el coronavirus porque todo el mundo habla, digamos, del coronavirus. Así que hay que seguir las instrucciones, hay que seguir los consejos que salen del gobierno y ahí podemos establecer un combate, digamos así, contra el coronavirus y poder evitar esa epidemia aquí en Argentina. Hoy por hoy fueron los casos importados, pero a partir de los casos importados ya empieza a haber, digamos, infectado
en los núcleos familiares de aquellas personas que habían sido infectadas afuera, ¿no? En el exterior. El tema está en nosotros. Yo creo que esta situación que está saliendo en todos los diarios genera un poco de preocupación en la gente, genera un poco de angustia. Entonces la gente, ¿qué hace? La gente dice, uy, cuidado, tené cuidado. Si hay alguien que por ahí quizás han sucedido casos, un micro que iba a Bahía Blanca, una persona le comentó a su compañero de asiento que había venido creo que de Estados Unidos, había bajado del avión y se había ido ya, había tomado el micro para Bahía Blanca. Entonces la gente realmente se preocupó y le preguntó si había hecho el chequeo en el aeropuerto. Le dijeron que no, que nadie le había hecho nada. Entonces todo el mundo estaba muy preocupado. Entonces esa preocupación hace que uno cumpla a rajatabla todos los requisitos y también que obligue a los demás. Una persona que estaba en cuarentena porque había sospecha que tenía coronavirus y no respetó la cuarentena, no se quedó en su casa, los vecinos lo denunciaron y ahora tiene guardia policial. O sea, la irresponsabilidad también de algunos, pero por lo menos hay la gente, digamos, ante esta situación tan grande que se está generando el mundo, la gente toma conciencia. Hay otro peligro también, que es el dengue, en las cuales hay campañas desde el Estado, decir, bueno, uno tiene que todos los días sí salir al terreno, a la casa, lo que fuere, y ver si hay alguna lata o algún envase o lo que fuera que junte agua. Entonces en ese agua se genera el mosquito. Entonces se crece digamos, depositan la larva de los mosquitos. Ahora, si uno tira ese agua, entonces no hay mosquitos de dengue. Solamente eso hay que hacer. Pero como en el dengue es una cosa que se está un poco, digamos, como dejando, no dándole mucha importancia, entonces la gente no cumple esas cuestiones. Ahora, si uno le dijera, mira, el dengue es mortal, bueno, la gente se preocuparía. Y hay dengue, digamos acá en Buenos Aires, hay dengue justamente porque no se cumple con esas medidas de prevención, que es tirar, que no haya ningún envase o lo que fuere que junte agua. Entonces, ¿cómo es que digamos, la responsabilidad va en función de lo que nosotros leemos y miramos y escuchamos en los medios de comunicación? El coronavirus parece una cosa terrible, entonces uno toma todas las consideraciones. Ahora, no hay alcohol, por ejemplo. El alcohol no existe hoy. Hay un faltante de alcohol. El tema del alcohol en gel, hay un faltante de alcohol en gel y el precio del gel se multiplicó por 3. Entonces, paralelamente a toda esta situación que uno busca, por ejemplo, el alcohol para poder desinfectarse, el alcohol en gel y demás, parece mentira que el gobierno, el Estado, da un montón de consejos, instrucciones, incluso hay un castigo penal para aquel que propagara la enfermedad y demás, es una cosa bastante seria, toda la población, pero aquellos que puedan ayudar a la prevención, que es, digámoslo, todos los fabricantes de alcohol y alcohol en gel, y barbijos también, no existen, no hay hoy. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado, por la ley de abastecimiento, tiene que exigir, ya Alberto Fernández dijo, bueno, a retrotraer a principios de febrero el precio del alcohol en gel. Bueno, ¿qué pasa con el alcohol? No hay alcohol. Entonces el Estado tiene que ir a averiguar, investigar qué es lo que está sucediendo con el alcohol y si hay alguien que está especulando con el precio del alcohol, que seguramente ahora cuando salga el alcohol y aparezca, va a salir a un precio mucho más caro. Entonces, ¿cómo se van jugando las responsabilidades y las irresponsabilidades? Que atrás de esa irresponsabilidad se busca justamente el lucro, que es la especulación. Yo me quedo con el alcohol, me quedo con los barbijos y en un tiempito, en 10 días, 15 días, salgo, pero con un precio muchísimo más alto. Entonces ahí se genera una ganancia. Entonces el Estado tiene que salir justamente a combatir esas cuestiones
digamos, que atentan justamente contra la salud pública, ¿no? Así que esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto y diga, no, ¿qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Qué es lo que pasa con los barbijos? Ir a la fábrica y decir qué es lo que sucede. De buenas a primera se termina el alcohol. Ahora no sé si será problema de la zafra o no. Digamos, endémicamente, llegando a la zafra, siempre hay faltante de alcohol, porque siempre hay especulaciones. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con todo esto. El coronavirus está presente aquí en Argentina y en la medida que nosotros tomemos todas las precauciones, vamos a poder vencer y vamos a lograr que este virus no se propague en una forma como lo hizo en China ni como lo hizo, por ejemplo, en Italia. Así que bueno, está en nosotros. Así que a cuidarse. Bueno, gracias. Chao. Bueno, y digamos, el tema del coronavirus trae aparejado un montón de situaciones. Hay una pandemia en el mundo, ¿no? Una epidemia mundial, digamos así, y esto evidentemente afecta a todo lo que es la economía, porque uno es como que corta todo el círculo comercial, el círculo de flujos de personas. Entonces ahí empieza a desbalancearse, a desequilibrarse lo que venía hasta ahora más o menos este, habiendo digamos, en el mundo. Por ejemplo, las aerolíneas más o menos tenían
Bueno, disculpen, tuvimos un pequeño percance. Bueno, decíamos que las aerolíneas en general en todo el mundo más o menos tenían una idea del flujo de personas, de la cantidad de pasajeros que tienen habitualmente. Entonces ya es como que estaba establecida toda una cadena, lo que significa el tema del combustible, el tema del aeropuerto, el tema de los free shopping, el tema de todo lo que tiene que ver, digamos, con los vuelos. Ahora, esto se cortó en muchos lados y generó todo un desequilibrio. Y bueno, y ahora hay muchas aerolíneas, muchas empresas aéreas que, digamos, tienen un montón de problemas económicos, que han, digamos, incluso sus acciones han bajado como un 20%, y no se sabe qué es lo que va a suceder un poquito más adelante, cuando la situación del coronavirus o empeore o se solucione. Ahora esperemos que se solucione, digamos, muy pronto. Porque el coronavirus, por ejemplo, nosotros también nos perjudica. Nos perjudica porque el tema de la soja, hay muchos commodities, por ejemplo la soja para nosotros, ¿no? Que nosotros la vendíamos mucho a China. China había cerrado su frontera y no podíamos exportar. Entonces es una sobreoferta de soja y la soja baja el precio y nosotros perdemos constantemente, aparte de perder ventas, que vamos a estar, digamos, compitiendo con otras personas, con otros países. Aparte de eso, digamos, el precio baja y se complica un poco. Hay algunos análisis hechos de que por el coronavirus Argentina perdería 3.400 millones solo en exportaciones, lo está diciendo en el Clarín en el día de hoy. Así que todo esto también, aparte digamos, de los problemas económicos y financieros que tenemos, que no estamos creciendo, al contrario. Entonces uno dice, bueno, vamos a inyectar un poco, vamos a generar un poco de movimiento en la economía. Ahora resulta que nosotros, digamos, vamos a tener un problema de deficiencia digamos, de obtención de dólares de 3.400 millones de dólares. O sea, cuando exportamos, nos pagan en dólares. Los dólares ingresan acá, pero como el dólar no es, digamos, una divisa negociable aquí, digamos, para ir a comprar el pan y todo eso, no, necesitamos pesos. Entonces, todos los dólares que vienen de exportación forzosamente tienen que ir al Banco Central. Y ahí se le da los pesos. No le dan los dólares, le dan los pesos. Entonces el Banco Central se hace de dólares. En la medida que se exporte cada vez menos, va a tener menos dólares y va a haber menos reserva. Entonces va a depender mucho más de los préstamos que le puedan generar otros. Así que, digamos, la Argentina en ese aspecto también. Una cuestión también muy importante para nosotros es el tema del petróleo. Nosotros con Vaca Muerta hubo una previsión. Vaca Muerta es un reservorio shale oil, digamos, de petróleo no convencional, uno de los más grandes del mundo, pero descubierto hasta ahora, ¿no? Pero sacar el petróleo de entre las rocas que quedaron como sobrante de los pozos, eso cuesta mucha plata. Entonces es negocio para digamos, para extraerlo, cuando la cotización del barril del petróleo está más o menos en $60, $68 por ahí. Ahora, si está menos, no es competitivo. Y para Argentina significa un problema muy serio, porque el Estado tiene que incentivar y subsidiar la producción de petróleo, y ahí se le va un montón de dinero. Entonces, Vaca Muerta, hoy el barril del petróleo está algo de $33-35 y bajando aparentemente. Entonces nosotros ahí no podemos competir absolutamente nada. Entonces todas esas cuestiones que hacen que nosotros no podamos disponer de ese petróleo, es decir, que nosotros tenemos que importar. Entonces cuando importamos petróleo tenemos que pagar en dólares. Y no tenemos los dólares. Entonces es todo un juego que evidentemente, digamos, a nosotros nos perjudica enormemente. Entonces el dólar
Ante toda esta situación, el dólar está subiendo, se está revalorizando. Y eso hace que empuje a todos los países emergentes a que vayan devaluando la moneda. Entonces Argentina por ahora no devaluó, lo está manteniendo ahí con inyecciones que hace, digamos, de dólar el Banco Central a la plaza, pero bueno, veremos hasta cuándo llega. Lo que está sucediendo con el coronavirus y que nos perjudica a nosotros digamos, en Argentina en muchos aspectos, Uno de esos aspectos es digamos, el aspecto comercial de exportación. Y otro aspecto es también el de importación, porque hay algunos productos que estaban exportando de China, porque China abastece en un montón de cosas al 30 o al 40% del mercado, en muchos productos, y al no exportar China, faltan esos productos, faltan esos repuestos o accesorios, lo que fuera. Y eso también genera faltante de repuestos en muchas industrias. Es todo un problema que esperemos que se vaya solucionando, porque si no esto va a ser una bola de nieve. Ahora, China empezó a exportar, es una buena noticia. China empezó a exportar porque es lo que mueve, ¿no?, el motor del mundo, con todos con todo lo que necesita importar y con todo lo que está exportando. Así que bueno, esperemos. El tema del coronavirus no es una cuestión que solamente atañe a la enfermedad en sí, a los problemas de salud, digamos, sino también a la economía de Argentina y también mundial. FM Tiempo. Estás escuchando Nueva Era. Bueno, el coronavirus da mucho que hablar en todo aspecto. Nosotros decíamos acá que hay gente evidentemente que especula a través de esto. Y esas especulaciones también se generan en el mundo. Y ya hay, digamos, algunas experiencias en este aspecto. Y lo que más llama la atención justamente es que en medio de toda esta pandemia, en donde muere gente, donde hay mucha preocupación, hay gente que está generando incluso mayor angustia a todo esto. Es decir, digamos, todas las bolsas del mundo donde se compran y se venden acciones, digamos, bajaron. La apertura del mercado del viernes fue un 10% abajo. En Brasil bajó la bolsa, bajó un 15%, o sea, el promedio de la baja de todas las acciones fue un 15%. Aquí en el Merval, en Argentina, fue, digamos, un 12%. Para nosotros el riesgo país, todo esto se fue a 3.200, casi 3.300 puntos básicos, y es el mayor del año 2005. Así que bueno, esta situación está en todos lados, en todo el mundo, ¿no? Porque la gente empieza a tener temor, incluso los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es lo más seguro que hay, estaba cotizando a 1,9% de interés anual, y ahora se fue al 1,06%, o sea que bajó 90 centavos. Es una barbaridad lo que bajó abruptamente, y acompañando, digamos, a todas las bolsas del mundo. Ahora, aquí hay un aditamento, aparte, digamos, de las situaciones, como decíamos, las aerolíneas argentinas, las aerolíneas del mundo, al no vender lo que tenían previsto vender, al cortarse todo el tráfico, en muchos lados el tráfico aéreo, y la gente, ya muchos no querían viajar, no compraban pasajes y demás, generó que las cotizaciones de las acciones de muchas aerolíneas bajaron alrededor del 20%. Ahora, sucede una cuestión en los mercados financieros donde se compran y se venden acciones. Hay un sistema que es el shortage, en donde algunos operadores, ante una situación de crisis que puede generar mucho, digamos, problemas tanto en el país como en el mundo, ¿qué hacen? Solicitan préstamos a los bancos. Hablamos de Wall Street,
de Londres y demás, ¿no? Piden préstamos en los bancos, los operadores en las bolsas piden crédito, compran acciones y después las venden. Al vender todas estas acciones, las acciones bajan, porque se están desprendiendo las acciones, no quieren las acciones. Entonces, en el mercado empiezan a bajar las acciones porque hay mucha oferta de esas acciones. Cuando sucedió lo del coronavirus, las bolsas todas bajaron y también ayudado por un montón de operadores que hicieron esta tramoya. ¿Cómo ganaban? Es decir, ellos pedían un préstamo, compraban una acción y después la vendían. Esa acción bajaba. Con lo que sucedió con el coronavirus, todas las bolsas del mundo empezaron a bajar y a bajar y a bajar. Entonces, en ese momento que bajaban, ahí compraban. Entonces, toda la diferencia que ellos hacían, no la hacían en función de que por lo general uno compra una acción, cuando aumenta gana, no, ellos ganan cuando baja la acción. Entonces toda esta digamos situación financiera también joró bastante, o sea, perjudica bastante, digamos, todo lo que es el mercado internacional. Entonces, mientras unos realmente están muy preocupados y se genera toda una angustia mundial, hay muchos que aprovechan toda esta situación justamente para especular y ganar dinero. Así que la especulación justamente está a la orden del día. Y no solamente sucede en Estados Unidos, en Londres, sino sucede absolutamente en todos lados. Aquí, con el tema de baraviejos y con el tema del alcohol. 98.5. Desde el punto de vista de lo que sea la economía, creo que es una cuestión bastante importante que nos está golpeando desde hace ya rato. Cada vez estamos viviendo peor, digamos así, y como esto no es algo traumático de un día para el otro, sino poquito a poco estamos viviendo cada vez peor, es como que uno no lo siente y se va acostumbrando, lamentablemente, ¿no? Acostumbrando a ver todas estas cuestiones que a nosotros nos perjudican, el tema de la salud, el tema de la educación, bueno, el tema, todo lo que nosotros sabemos y que vemos a diario, y que no tenemos una visión de cómo solucionan esas cosas. Y ahora peor, porque hoy por hoy no tenemos plata, el país no tiene dinero, tal es así que tiene que pedir un reperfilamiento, es decir, una reprogramación de las deudas porque no tiene dinero. Ahora, la Argentina tiene un montón de riquezas naturales, del norte a sur, este y oeste, para donde mire. Y uno se pregunta el por qué, teniendo todas esas riquezas naturales, estamos como estamos. Finlandia hace unos años, ya por el año 60, por ahí, descubrió petróleo. Finlandia descubrió petróleo que no tenía. Tenía más o menos un buen pasar, ¿no? Un buen estándar de vida, más o menos. Ahora, cuando descubrió petróleo, dijo, ¿qué vamos a hacer con este dinero que viene? Porque van a exportar petróleo, van a recibir muchos dólares, esos dólares ingresarían al mercado local, a la plaza local, mucha plata. ¿Y qué generaría eso? Generaría inflación, porque va a haber mucha demanda de cosas, la gente tendría mucho dinero para comprar, entonces los precios se elevarían y empezaría a haber inflación. Bueno, una cuestión de manual. Entonces los finlandeses estaban preocupados porque decían, nosotros estamos contentos porque descubrimos petróleo, pero por otro lado estamos muy preocupados porque la economía va a ser un desastre en los años venideros. ¿Cómo piensan los tipos, no? Entonces, por ahí quizás un argentino se dijera, che, mirá, tenemos 60.000 millones de dólares, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a empezar a hacer política. Le damos un intendente acá, le damos otro allá, repartimos juguetes.
digamos, de la mentalidad del argentino. Pasó y está pasando. Pasó, por ejemplo, con Perón, cuando empezaba, o Evita, cuando empezaban a, digamos, regalar máquinas de coser, casas y un montón de cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, hagamos política con esta plata que tenemos, imagínate. Pero ¿qué dijeron los finlandeses? No, dijeron, no, mira, nosotros con todo este dinero, si lo mandamos a la plaza, al mercado local, va a generar inflación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces se les ocurrió generar un fondo de inversión. Entonces, todo el dinero de venta del petróleo que se genera en Finlandia va a parar un fondo de inversión. Hoy, en la actualidad, ese fondo de inversión es el más grande del mundo, fondo de inversión público, es el más grande del mundo. Entonces, no inyectaron todo ese dinero, sino que generaron, digamos, una ganancia financiera o lo que fuera. Y solamente pueden tocar una mínima parte, será un 3 o un 5% de todo eso, de las ganancias. Pueden sacar, digamos así, ¿no? Lo demás queda como ahorro para el pueblo finlandés. Entonces, eso es una, digamos, es una idea, es una forma de ver las cosas de lo que pueden ver los países escandinavos, ¿no? Entonces nosotros aquí, cuando fue el tema, digamos, de la soja, que se vendía a $600 y que todo el mundo vendía soja, cuando los commodities, los productos que se venden en grandes cantidades, estaban aumentando de precio ya por el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, por ahí, se generó un montón de plata. Entonces, en ese momento había lo que era una ley de emergencia. Y la ley de emergencia le permitía al Poder Ejecutivo que los ingresos que superaban el porcentaje que estaba definido como ingreso, definido en el presupuesto, el Poder Ejecutivo lo podía direccionar como se le dé la gana. O sea, si el presupuesto decía que nosotros en el PBI íbamos a aumentar un 3%, y en realidad se aumentaba un 6%, ese 3% del PBI, el Poder Ejecutivo lo distribuía en función de la ley de emergencia, que en realidad no había emergencia, porque estábamos creciendo a un 7%. Entonces, en vez de generar toda una infraestructura que nos permita despegar, caminos, trenes, mejor educación, qué sé yo, digamos, lo que genera las bases del progreso de un país, en vez de generar todo eso, se empezaron a comprar voluntad de los intendentes y de los gobernadores, porque decía, bueno, mira, yo tengo una obra pública, pero vos tenés que venir conmigo. Lo mismo pasaba con los intendentes. Entonces, en las intendencias y en todos los gobiernos había obras públicas, pequeñas obras públicas, pero no se invirtió en la energía, por ejemplo, en general que YPF pudiera, digamos, perforar más pozos. Tuvimos un déficit en la energía, que tuvimos que importar petróleo, tuvimos que importar el gas, se generó todo un sistema, digamos, de subsidios, porque había ese dinero, en vez de generar toda una infraestructura. Y hoy estamos pagando esas consecuencias. No es que esto vino espontáneamente. Y a partir del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezó a generarse ese déficit primario y fiscal. Ese déficit que hoy tenemos que pedir préstamos para poder pagar ese déficit. Entonces, ¿cómo es distinto en la visión del argentino, del político argentino, por ahí del ciudadano argentino, en que uno por ahí quizás no piensa un poquito más allá y solamente
tiene una mirada muy, digamos, muy limitada en ese aspecto. O sea, ve el hoy, lo que podemos hacer hoy en función de la plata que tenemos. Entonces, generar con la plata del gobierno un posicionamiento político para después cada vez estar mejor. Esa idea, esa cultura del argentino, justamente es la que no nos permite despegar. En el momento de que por ahí quizás alguien podría tomar la batuta, estar en el Poder Ejecutivo y decir, bueno, muchachos, a partir de hoy empecemos a trabajar para la Argentina, para el país, para todos. Y empecemos a dejar de tener todos estos cimbronazos económicos que nos afectan a tantos, y que cada vez nos permite estar peor, y que cada vez ese futuro de un país, digamos, con progreso, con crecimiento, cada vez lo vemos más distante. Y estamos hoy, con nuestra actitud, estamos comprometiendo el futuro de los argentinos, porque el 50% de los chicos jóvenes, menores de 15 años, son pobres. Argentina, vamos a ver cómo seguimos. FM Tiempo. FM Tiempo. Estás escuchando los sonidos del verano. Estás en la frecuencia ideal. Verano en el mejor lugar. Verano en el mejor lugar. Verano 2020. FM Tiempo. Viviendo el verano con vos. Verano único. Comienzo de espacio publicitario. Química Denise, productos de limpieza por mayor y menor. Somos una empresa dedicada a la comercialización de productos de limpieza, perfumería y cosmética para uso industrial y doméstico, con calidad y precio. Cloro, lavandina, detergente, suavizante, desodorante, jabón, todos insumos para la limpieza. Atendemos a empresas, consorcios, organismos públicos y particulares. Precios sin competencia. Estamos en nuestras 3 direcciones: Ricardo Balbín 7572, al lado del Lubricentro Ferrari, Albarracín entre Ruta 200 y Homero esquina 3 Sargentos frente al Jardín Maminas. Química Denise. Contactanos al 11 26 17 97 87 y encontranos en Facebook como Química Denise. Ruta Remis. Autos al instante las 24 horas. Casamientos, cumpleaños, fletes, mudanzas a todo el país. Servicio de grúas. Ruta Remis. En Ruta 200 y Tonelero, Mariano Acosta. Teléfono 0220 499 6600 o 499-8099. Nextel 580-3675. Ruta Remis. WhatsApp 11 69 35 2714. Bicicletería MacBike, Mariana Acosta Center. Accesorios, repuestos, reparación y venta de rodados. Indumentaria deportiva, femenina y masculina. Nuevo salón de exposición totalmente renovado. Nuevos modelos de bicicletas. Estamos en Riglos y Ruta 200. Comunicate al 11 4174 3437. MacBike. Hoy en Mariano Acosta, de turno, Farmacia Benítez, Ruta 200 y Uriarte, Mariano Acosta, teléfono 0220-498-2201. Fin de espacio publicitario. El verano arde. Verano 2020. Pero nosotros sabemos cómo aplacar el calor con el refresco ideal. FM Tiempo. Hacemos un verano irresistible. Temperatura 22 grados.
Humedad 94%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llega el fin de semana y el cambio de tiempo se hace sentir, sobre todo para el sur y centro del país, con descenso en las temperaturas a muy poquitos días de comenzar el otoño. Pero para el norte, ahí todavía van a tardar en descender, aunque sí van a llegar algunas lluvias. En la provincia de Buenos Aires se espera un fin de semana con tiempo inestable. Hacia el oeste, las mínimas entre los 15 y 17 grados y las máximas entre 24 y 25, lo mismo que en Capital Federal. Para Mar del Plata y alrededores, la máxima será de 23 grados, viento sur, y hacia el día domingo poco a poco mejorará la situación también al sur de la provincia de Buenos Aires. Y para más información te invito a que nos visites FM Tiempo 98.5. Hasta la próxima, muchas gracias. Hoy en Mariano Acosta, de turno Farmacia Benítez, Ruta 200 y Uriarte, Mariano Acosta, teléfono 0220-498-2201. Comunicate al 020-498-5499. Nueva Era, un programa social, económico y cultural, los sábados de 8 a 10 horas, en la conducción de Ireneo Marín. Nueva Era, por FM Tiempo 98.5. El mundo, el país y la ciudad son escenario de cambios constantes. Minuto a minuto te actualizamos a través de la radio. Esta es la síntesis informativa. Resumen de noticias. Bueno, se está generando una negociación de, digamos, de la deuda, un reperfilamiento de la deuda. Cuando uno hace un presupuesto, evidentemente, y establece, cuando uno pide un préstamo y establece unos vencimientos, en esos vencimientos uno le va a devolver la plata al que le pidió el préstamo, uno tiene que hacer una evaluación de la situación económica. Es decir, che, ¿cuándo voy a tener? Lo mismo que cuando cualquiera, una persona que tenga una chequera, empieza a emitir cheque a fecha, dice, no, para esta fecha voy a recibir esta plata, entonces voy a poder cubrir el cheque que estoy largando ahora, lo mismo que el otro, o sea, no va a alargar, hay algo que no lo hace, ¿no? Pero, digamos, por lo general, la gente seria, digamos así, va a emitir un cheque a fecha, siempre y cuando tenga los fondos en esa fecha. Y si no, previo al vencimiento de esa fecha, ve cómo hace para cubrir ese cheque cuando llegue el vencimiento. Es decir, hay una programación, hay un programa, un plan, en donde dice, bueno, yo emito este cheque, pero voy a cobrar este, y al final del mes cubro todos los cheques que tengo. Es así. Desde el punto de vista del gobierno, también tiene que suceder lo mismo. No puede haber una mente irresponsable que diga, che, pedí préstamo, no importa, y decirle que lo pagamos el año que viene, no importa, yo total no voy a estar en el gobierno. Es lo que hizo Macri. Es una irresponsabilidad total en cuanto solicitaba los préstamos y después no sabía si iba a tener dinero para, digamos, para el vencimiento. Pero de todas formas, él lo pedía. Pedía préstamos, ahora hay una comisión bicameral de seguimiento de la deuda externa que está analizando justamente todo los préstamos que solicitó Macri. Hay que ver, están recibiendo, digamos, denuncias o informes sobre el tema de la fuga de divisas y dónde está la cantidad de dinero. O sea, la cantidad de dinero que se recibió, ¿dónde está? ¿Dónde se utilizó? ¿Dónde fue a parar? ¿Por qué se diluyó de esa forma? Tiene que haber responsables, porque ahora todos los argentinos estamos sufriendo esta situación. Esa es la irresponsabilidad.
estábamos hablando al cierre del bloque anterior, decir, bueno, mira, uno por ahí quizá tiene la plata del Estado y la utiliza, la mal utiliza, para cosechar la simpatía de la gente, que dándole un regalito. Le da un regalito, entonces, che, qué bueno que, mirá vos, qué bueno que... Pero después estamos sufriendo todas estas cuestiones. Ahora, otro gobierno, como el de Macri, dice, llega al gobierno Macri y dice, che, ¿qué ahora qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a repartir la plata entre los amigos, entre los grandes empresarios. Hacen su negocio a costa del Estado. Entonces empezaron a pedir créditos irresponsablemente, porque ahora que vienen los vencimientos no tenemos cómo pagarlo. Y la responsabilidad de Macri, de que hoy casi estamos en default si no llegamos a un acuerdo con los bonistas. Con el Fondo Monetario Internacional va a haber un arreglo. No va a haber quitas, bueno, pero va a haber un arreglo. Pero también va a haber exigencias. El FMI va a decir, che, bueno, nosotros todos los años, o cada 3 meses, o cada 2 meses, vamos a ir ahí y a revisar el déficit primario, todo lo que entra por impuestos de todo tipo y lo que sale para mantener el Estado. Y después el déficit fiscal, que es todo eso más el pago de la deuda externa, de los intereses de la deuda externa. Van a venir acá y dicen, che, mira, no cierra la cuenta, entonces, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, van a tener que hacer recorte. ¿Dónde? En la obra pública, en educación. Y después podemos llegar a tener problemas como los que tiene hoy Italia, que a través de 10 años un recorte de casi 50.000 millones de dólares en lo que es la salud, despidió casi 37.000 del área de salud, y hoy está con la epidemia del coronavirus a pleno, y es uno de los más perjudicados. Entonces, todo esto tiene un montón de consecuencias que en su momento no se ven, no las ve uno, pero poco a poco las va sintiendo, o las va sufriendo, todas estas cuestiones. Por eso decimos, ¿cuál es la cultura del argentino que no ve esas situaciones a futuro? No ve lo que puede suceder a futuro, no hace evaluaciones. Y esas evaluaciones cada vez van a ir siendo, digamos, de más baja intensidad, por decirlo de alguna forma, porque hay un estudio que lo hemos comentado acá muchas veces. En las próximas generaciones va a haber un 50% de gente mal alimentada, que en su niñez fue mal alimentado. Entonces pierde esa capacidad de, digamos, de discernimiento, esa capacidad intelectual del 100%. No va a tener el 100% normal, sino va a estar disminuido desde el punto de vista cognitivo. Entonces vamos a hacer más fácil que nos engañen y nosotros no poder entenderlo. O sea, a eso la Argentina va, lamentablemente e inexorablemente, por la gran cantidad de gente que está pasando por, digamos, por crisis alimentaria. O sea, no le alcanza el dinero que gana para comer. Hay chicos que se están muriendo de desnutrición. Ese es el país, ese es el país que tenemos hoy. Y hacia dónde vamos no es fácil, no es difícil más o menos imaginárselo. Ahora, con el tema de la deuda, que se está tratando de reperfilar, el ministro Guzmán se puso un plazo al 31 de marzo para cerrar el trato con los bonistas, en donde teóricamente iba a haber una quita muy fuerte, hablaban del 40%. Eso era antes del coronavirus. Ahora, cuando sucedió lo del coronavirus, las acciones, los títulos argentinos, los títulos argentinos bajaron estrepitosamente. Bajaron y se empezaron a cotizar algo del 45%. En vez de 100, valor nominal, 45%. Eso, por un lado, podría beneficiar a la Argentina, porque dicen, che, el bono está a 45% de su valor nominal. Entonces, ahí ya se está generando una quita. Pero por otro lado, si bajan mucho los bonos, los compran los fondos buitres. Y los fondos buitres no negocian.
esperan su vencimiento y exigen su vencimiento. Y si uno no les paga en su momento, después genera un juicio, lo que nos pasó a nosotros, lo que nos está pasando, gracias a Néstor Kirchner, la demanda judicial sobre YPF. Bueno, como tantos otros, ¿no? Bueno, entonces, el gobierno está tratando de arreglar con los bonistas. Hasta hoy es como puso un impasse, o sea, hay un parate, digamos, en el tema de la negociación. Y tampoco desde el gobierno están dando señales de cómo van a hacer o qué lo que van a ofrecer a los bonistas. Ese es un, digamos, es un tema. Bueno, hoy por hoy el gobierno está pagando la deuda al vencimiento de la deuda con reserva del Banco Central. Bueno, esperemos que pueda, digamos, que lo pueda suceder, que pueda arreglar todo esto antes, porque se están bajando la reserva. Toda esta situación de la negociación evidentemente lleva su tiempo, lleva su negociación y también está supeditada al contexto internacional. ¿Qué es lo que va a suceder con la deuda? ¿Cómo van a estar los bonos de acá al 31 de marzo? O por ahí quizás un poquito más, unos días más, dice Guzmán. Si no cerramos el 31, por toda esta cuestión del coronavirus, cerraremos un poquito después, unos días después. ¿Cómo va a estar el tema de las acciones? De los títulos públicos, la cotización de los títulos públicos en el mercado internacional, y en función de eso se verá. Pero no hay nada todavía que uno pueda decir cerramos así. ¿Cómo está la Argentina? Uno tiene que, digamos, empezar a analizar o a pensar lo que está sucediendo ahora con toda esta cuestión de la deuda. Dejemos el coronavirus. Con toda la cuestión de la deuda, con la cuestión de la economía, tenemos que empezar a pensar cómo salimos de esto. O sea, nosotros, gente común, ¿cómo hacemos para salir de esto? Pero nos tenemos que empezar a preocupar y a informarnos nosotros. Porque si no, va a suceder lo mismo que sucedió en la época de Macri. Macri hizo lo que quiso. Y hoy estamos pagando la consecuencia y nosotros lo estábamos mirando y no pasaba absolutamente nada. Y hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, paremos un poco la pelota y veamos qué es lo que se está haciendo, como para ver si paramos un poco todo esto que está haciendo tan mal a Argentina y que está llevando a la Argentina a una situación, digamos, que puede terminar en un colonialismo. No vamos a tener riquezas naturales, porque antes Macri, antes Cristina, con el tema de, digamos, de los glaciares, de la minería a cielo abierto y un montón de cosas más. Macri después que quiso vender toda la Argentina. Entonces Menem, que vendió también la Argentina, destruyó la industria nacional. Entonces estamos teniendo presidentes que son cipayos, trabajan en contra de la Argentina. Y entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a pensar qué es lo que sucede en Argentina, porque es nuestro futuro. No podemos dejar el futuro nuestro en gente que después nos hipoteca el futuro. Pero bueno, es una decisión de los argentinos. Cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Pero también cada uno es responsable. Cuando uno a la mañana despierta a su hijo y le dice, levantate, cómo te quiero, al hijo, ¿no? Al nieto. Y es el país que le estamos dejando. Por ahí hay un poco de, no digo hipocresía, porque no es hipocresía, pero por ahí quizás es un poco de ignorancia, de mimar hoy a nuestro hijo y no preocuparnos por su futuro. ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos durante las elecciones? Al intendente, al gobernador, a los concejales, a los diputados. En el momento que nosotros pensemos seriamente esto, por ahí quizás en la Argentina puede haber un cambio. Estás escuchando Nueva Era.
El mundo, el país y la ciudad son escenario de cambios constantes. Minuto a minuto te actualizamos a través de la radio. Esta es la síntesis informativa. Resumen de noticias. Bueno, uno diría cómo salimos de la crisis. Nosotros ya en algunos programas anteriores habíamos hablado de un contexto. El contexto en el que estamos viviendo hoy en Argentina, con la inflación que tenemos, con la deuda que tenemos, con el problema del default que le tenemos ahí como espada de Damocles, con el aumento de la pobreza, con el aumento digamos, de los chicos pobres que no tienen posibilidades. Hay muchos que no estudian ni trabajan no porque no quieren, sino porque no pueden, no tienen el acceso, la posibilidad de acceso. Entonces se complica un poco todo lo que es el despegue de la economía y nosotros mismos, porque hoy por hoy hay un aumento de la desocupación, hay muchas empresas que cierran, y más ahora con el tema del coronavirus, hay muchas empresas que exportaban, ahora no pueden exportar, se vende mucho menos de lo que se vendía antes. Entonces dice, bueno, cada vez aumentan los desempleados. ¿Cómo hacer para salir de todo esto? Y ahora a través del INAE, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, están promoviendo todo lo que es el tema de las cooperativas. Las cooperativas llamadas institucionalmente cooperativas, como empresa de economía social, en donde hay, por supuesto, hay un estatuto, hay una comisión, en la integran presidente, vicepresidente, secretario y demás, y que, digamos, cumplen con todos los requisitos y después con todas las responsabilidades tributarias, o sea, pagan sus impuestos, como corresponde. Pero tiene una ventaja, que esas herramientas, esas cooperativas, digamos, son solidarias, es decir, con el aporte de sus integrantes. Si uno, por ejemplo, dice, bueno, vamos a hacer una cooperativa, no sé, de consumo, bueno, no sé qué, yo pongo X plata como para comprar harina, el otro aceite, el otro, bueno, y así se van conformando las cooperativas. Las cooperativas tienen muchísimas ventajas. Una de esas ventajas es que buscan el precio justo, o sea, no van a especular, porque todas las decisiones la toman, digamos, los asociados. Las definiciones las toman en asambleas, y de las asambleas nombran a un consejo directivo, si son grandes, y si no, a la comisión que va a definir cómo se maneja ese comercio, ese negocio de economía social. Se juntan, por ejemplo, una persona dice, bueno, mira, yo tengo una bloquera, yo tengo un molde para hacer baldosones, bueno, yo sé cómo hacerlo, yo ofrezco mi trabajo, y yo tengo un lugarcito donde se pueden hacer. Bueno, entre todas esas voluntades se genera un proyecto cooperativo, y entonces se empiezan a trabajar y a ser dueños justamente de su trabajo, porque cada uno tiene las mismas responsabilidades, y en la toma de decisiones todos tienen un voto. Por más que haya una persona haya puesto mucho más que otro, en las decisiones su voluntad es un voto, igual que los demás. Entonces, ¿qué gana? Gana la mayoría. Es decir, se ejerce una democracia plena en todo esto. Más o menos es como si dijera una empresa recuperada, para más o menos tener una idea, ¿no? Ahora, esta no es una herramienta nueva. Es una herramienta que nació ya de mediados del 1800 y pico, 1850 por ahí, o 60, en Inglaterra,
y a partir de ahí se fue esparciendo por toda Europa. Y lo que le permitió un crecimiento importante a Europa fueron las cooperativas. Nosotros vamos al sur y hay un montón de cooperativas, agrícola, de electricidad, de servicio, telefónica. Bueno, acá en Mariano Acosta tenemos una cooperativa de telefónica. Entonces, mientras que las empresas capitalistas donde tienen un capital, un dueño, un gerente y buscan solamente la ganancia, en las cooperativas buscan el mejoramiento de todos sus asociados. Entonces siempre en las cooperativas uno va a ver que se dan cursos de capacitación de un montón de cosas, que hay un sistema de salud para sus asociados, o sea, buscan el beneficio de sus asociados, mientras que en las empresas de origen capitalista lo que buscan es el lucro y la ganancia de lo que pusieron la plata, lo que nosotros vemos habitualmente en todos lados. Este sistema económico es un poco distinto, es bastante distinto, porque todos los medios de producción están en poder de los mismos asociados. No es lo mismo que una empresa de origen capitalista, en donde todos los medios son digamos, los dueños son los que figuran como gerentes, como dueños de las empresas. Hay un problemita y el trabajador se queda, por ejemplo, suspenden el personal, ese trabajador suspendido no trabaja porque lo suspendieron o lo echaron. En una cooperativa, cuando las cosas están mal, dicen, bueno, distribuyen lo que corresponde en una forma equitativa y solidaria, en donde nadie echa a nadie porque son todos dueños, son todos dueños de la cooperativa. Entonces hay que remarla cuando la situación está complicada. Hay muchos países, por ejemplo, uno de los países, digamos, de un estándar de vida, el estándar de vida más alto del mundo, que es Dinamarca, hay un sistema cooperativo impresionante. El 90% de la producción láctea y la matanza de cerdo está en economía cooperativa. Está, digamos, la matanza de cerdos y la producción láctea son cooperativas. Y en el comercio al por menor, el 35% de todas las ventas de los artículos de consumo, así diario, como si fueran supermercados, almacén, es a través de las cooperativas. Y de ahí se puede generar, bueno, uno puede ir a Inglaterra, que es donde nació, que hay un montón de cooperativas y demás. Y acá en Argentina, solamente las cooperativas se ven en el interior. ¿Por qué? Porque los mismos chacareros dijeron, che, vamos a formar una cooperativa, donde la cooperativa a mí me da el maíz, o sea, la semilla. Después yo le devuelvo a la cooperativa la semilla con un poco más, para que la cooperativa se vaya capitalizando. Entonces saben los chacareros que ellos cuentan con la semilla porque la cooperativa les financia la semilla. Y después también todos los elementos, y después hay cooperativas eléctricas, bueno, y una serie de cosas. Por ejemplo, había en Tucumán una cooperativa azucarera muy importante, en que mandaba a los hijos de los asociados a estudiar en las universidades aquí de Buenos Aires, con, digamos, el compromiso, después, una vez que se reciben, van a trabajar unos años en la azucarera. Entonces, y la cooperativa le pagaba todos los gastos. Eso no sucede en una compañía o una empresa capitalista, absolutamente. Entonces, esa herramienta que es la cooperativa es ahí donde nosotros podemos empezar a mirarla. Y este proyecto del Instituto Nacional de Asociatividad y Economía Social tiene proyectado promover las cooperativas, decirle a la gente, y para eso, digamos, hay un grupo de gente en el que estoy incluido, para promocionar a los distintos lugares la formación de cooperativas, aunar voluntad, es decir, bueno, ¿qué pueden ofrecer?
estaba hablando con un muchacho el otro día y dice, bueno, mira, yo soy acompañante terapéutico. Listo, perfecto, hay dentro del INAES y para mí hay convenios y otros tipos de convenios. Entonces se pueden generar de proyectos, porque este muchacho me decía, mira, a mí me pagan 90 a la hora cuando a la clínica donde yo trabajo le pagan 300 pesos a la hora, 400 pesos a la hora. Entonces ahí en cierta forma hay un tipo de explotación de lo que nosotros como trabajadores tenemos que empezar a ver en qué forma se puede ir cambiando toda esta situación. Nosotros íbamos a hacer una reunión acá en Mariano Acosta en el día de hoy, pero con todo el tema del coronavirus se tuvo que suspender. Pero bueno, esto sigue, está. Ahora, cuando el tema del coronavirus se vaya terminando y pensemos a cuestiones normales, vamos a volver a trabajar sobre este proyecto. La cooperativa, otra mirada de la economía. Salgamos de la economía capitalista para meternos en una economía social. No pudimos esperar a contárselo. Tenemos que decirlo ya. Este es un flash informativo de su radio. FM Tiempo. Ahora algo autóctono, algo local, digamos así, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos. Bueno, sí, pido disculpas porque era una llamada muy importante, pero que no podía no atender, así que le pido 1000 disculpas. Estaba hablando justamente de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos acá de Mariano Acosta. Es una institución que no hace mucho que está, hace un par de años que está, y hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado, digo, porque yo también participo en la comisión. Y ya tenemos la sede que está en Constituyente 556. Hay un centro cultural ahí donde se dan cursos de un montón de cosas, y estamos también haciendo un llamado así a la gente de Mariano Acosta, de Ferrari, porque la asociación italiana es de Mariano Acosta y Ferrari. Así que todas aquellas personas que tengan ascendencia italiana, los invitamos a concurrir. Cuando pasen están los cartelitos para, decir, bueno, mira, yo soy, tengo ascendencia italiana, vinimos acá a Mariano Acosta hace tantos años, mi padre, mi madre vino acá, mi abuelo, lo que fuere, porque así más o menos tenemos una idea de los inmigrantes italianos que llegaron acá a Mariano Acosta. Haremos una especie de padrón, una especie de registro, en donde yo creo que todo, los inmigrantes italianos aquí en Mariano Acosta han hecho muchísimo por la ciudad, en Ferrari también, por la zona. Entonces es importante considerar todo su trabajo. Entonces la idea es empezar a generar todo un registro de aquellas personas que tengan ascendencia italiana, que se quieran acercar ahí a Constituyentes 556, y bueno, también ver entre todos la colectividad, conformar la colectividad italiana de Mariano Acosta, que también, por nuestros ancestros y demás, creo que vale la pena acercarse y tomarse un rato, como para pasar ahí y también interiorizarse en las cosas, y también de los cursos que se están realizando. Nosotros dentro de poco vamos a hacer
una comida anual, que también sería interesante que vengan todo lo que puedan, como para unirnos todos, ¿eh? Y ahí tratar de, digamos, de generar toda una empatía, una unión, ¿no?, de la colectividad italiana. Así que bueno, la invitación está planteada, está aparte de ustedes, así que bueno, la dirección, la repito, Constituyentes 556, Mariano Acosta. Así que aquellos que están serán muy bienvenidos. Informativo de su radio. FM Tiempo. Bueno, YPF es una empresa petrolera, el 51% es estatal, que se estatizó ese 51% a la época de Néstor Kirchner, que bueno, tenemos ahí algunos problemas porque hay una demanda internacional y que va a costar bastante dinero, porque evidentemente, porque... Disculpen, estamos hablando de YPF. En la época de Néstor Kirchner se estatizó el 51%. Bueno, tenemos alguna demanda internacional que nos va a costar bastante dinero, porque en su momento no se respetaron lo establecido en el contrato, ¿no? Bueno, y esta empresa, endémicamente, o casi siempre, o desde que tenemos memoria, siempre fue deficitaria. Y uno hace muchos años, en una época, se preguntaba, ¿por qué una petrolera es deficitaria cuando en todo el mundo ganan un montón de plata? Todas las petroleras, la Shell, bueno, Exxon y qué sé yo. Y acá siempre es deficitaria. En su momento, YPF se utilizaba como la caja que los políticos pagaban la deuda a la gente que les hacía toda la campaña y demás. Entonces, ¿cómo pagaban? Che, te voy a nombrar director de YPF, te voy a nombrar gerente de YPF, te voy a nombrar no sé qué de YPF. Ahí, como se ganaba plata con la venta y la exportación, en ese momento nosotros nos autoabastecíamos e incluso exportábamos petróleo. Y gas también, no teníamos problema. Bueno, después, todo eso, nosotros podíamos hacer un paralelo con lo que pasaba en Finlandia con el tema del petróleo y después lo que pasaba en Argentina con el tema de YPF, que se pagaban favores para poder posicionarse políticamente en vez de pensar en el futuro del país. Bueno, hoy por hoy YPF sigue más o menos en la misma tónica. En el año 2019 perdió, están haciendo los balances ahora, perdió algo, un poco más de 30.000 millones de pesos. 30.000 millones de pesos. Cuando uno ve el Estado, cómo se maneja, y uno dice, che, aumentaron los precios. Bueno, pero aumentaron los precios, pero atrás del aumento de precios hay un montón de cuestiones que uno no las conoce. Pero hay un entramado de una complejidad impresionante que todo después deriva en el aumento de precio. En este caso deriva en la pérdida que tiene YPF en su balance. Entonces uno dice, bueno, menos mal que no aumentaron la nafta. Pero bueno, por el congelamiento y la devaluación de Macri, hoy por hoy YPF tiene esa pérdida. Para tener una idea, en el año 2018 la pérdida fue de 10.000 millones de pesos. Hoy estamos sufriendo en YPF una pérdida de 30.000 millones de pesos. Bueno, pero todo tiene que ver también, ahora, no sé cómo va a seguir el tema de YPF,
con lo que estábamos hablando antes del tema de Vaca Muerta y el tema de la baja del valor del petróleo a nivel internacional, que supo estar arriba de los $100 y hoy está un poco más arriba de los $30. O sea, cómo juegan entre la oferta y la demanda por esta puja que tiene Rusia con Arabia Saudita, para ver quién ganaba el mercado, y ahora se sumó el coronavirus, así que bueno, ahí se armó la hecatombe. Y ahora, como nosotros estamos tan debilitados en todo, cualquier cosita que sucede, bueno, para nosotros es un drama. Bueno, lo mismo pasa justamente con el gas en Argentina. Nosotros importábamos gas, para tener una idea de lo que sucedía en Argentina. Nosotros importábamos gas. Se traían barcos metaneros que costaban una fortuna, porque del barco después había que pasarlo del gas, como viene el gas, había que gasificarlo o redestilarlo para, digamos, poder utilizarlo después, digamos así, a nivel industrial y domiciliario. Era todo un lío, y incluso hay juicios porque parece que un par de barcos desaparecieron, o sea, se pagaron y nunca vinieron, aparentemente, según lo que dicen ahí algunos, digamos, en la justicia, algunas demandas. Bueno, el gas también tiene subsidio, porque nosotros no teníamos gas, estamos importando gas. Entonces, para que la gente, las empresas pudieran perforar y obtener gas, se le pagaba un subsidio. Ese subsidio el año pasado fue algo de 23.000 millones de pesos. 23.000 millones de pesos. Esa plata, hoy por hoy, si uno hace unos cálculos, representa el 25% del déficit primario. Es mucha plata lo que se le paga. Porque había que incentivar la producción. Y después se le incentivó tanto la producción que ahora hay una sobreoferta. Por el tema de Vaca Muerta también, que hay mucho gas. Pero ¿qué pasa? El tema de esta Vaca Muerta, la no convencional, a nosotros nos sale el tema del gas. A nosotros nos sale entre $7 a $8 el millón de BTU, es la medida que se utiliza para medir el gas. Internacionalmente está en $2. Así que es un lío. Se le subsidia al productor de gas, se le subsidia para que incentive la producción. Ahora, después, con todo lo que sucede en Argentina, se dolarizó eso, gracias a, digamos, a Aranguren, a Macri, se dolarizó, y ahora con las devaluaciones el precio aumenta y está más o menos en $7. O sea, que nosotros tenemos que pagar $7 el gas, cuando en realidad a nivel internacional está en 2. O sea, esas cosas o esas irregularidades que uno dice, che, ¿cómo puede ser que incentives la producción que sale $7, $8 cuando internacionalmente está en $2? Bueno, estratégicamente nos conviene ser autoabastecidos en gas, pero debería ser el gas convencional y no, digamos, este gas. Bueno, y bueno, después para más o menos tener una idea, la recaudación, o sea, lo que nosotros estamos recaudando, digamos, aumentó un 46% interanual febrero a febrero del año pasado, cuando la inflación teóricamente se ubicaba en un 52%. O sea, estamos más abajo de lo que es la inflación. Y el IVA aumentó solamente un 37%. Es decir, el IVA es más o menos un parámetro que mide la economía, porque es lo que cada uno que compra paga IVA. Cuando baja el IVA quiere decir que hay menos venta. No, bueno, ahí estamos en la Argentina tan complicada para nosotros, para todos nosotros, ¿no? Y no, que muchas veces no la entendemos, ¿no? Como digo, yo como laburante digo, yo me voy a trabajar todos los días, trato de hacer lo mejor posible y cumplo, entre comillas, mi deber ciudadano. ¿Qué pasa? Que, como yo, millones, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos estamos haciendo lo que tenemos que hacer y cada vez estamos peor. Bueno, sería para verlo y tratarlo, por ahí quizás en algún otro programa.
Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos que estén, digamos, ahí escuchando. Les agradezco a Gerardo Basualdo, el compañero aquí de la radio, tiene su programa todo de lunes a viernes, a la mañana con Gerardo, a partir de las 8 de la mañana. Yo lo escucho algunas veces que puedo, y el otro día estaba escuchando el desarrollo que hizo el coronavirus, espectacular. Mi amigo Sergio Acevedo también está escuchando, Pablo, de acá de Mariano Costa, y Daniel Catalano de Italia, así que le mandamos un fuerte abrazo aquí a la distancia, y bueno, esperemos que ahí en Italia solucionen pronto los problemas, ¿eh? Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, que tengan muchísima suerte en toda la semana, cuídense del coronavirus, por favor, y nos reencontramos aquí el sábado que viene, a las 8 de la mañana. Pero no se vayan, sigan sintonizando FM Tiempo. Viene Meli Plató, no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias y mucha suerte.